La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa. Los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo. Y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos. Sepan que se van a enfrentar con hombres. Forte il pugno che colpirá in ogni paese. Buenas noches, estáis escuchando Iskra Radio, programa 46. Hoy hablamos sobre genocidio. Para ello hablaremos con el historiador José Luis Ledesma, con Diego de Cierzorrojo, con Nicolás Cisneros y Nacho Las Marías. Además, hablaremos de la Asamblea de Izquierda Unida que tuvo lugar el pasado sábado y de lo que está ocurriendo en el Centro Médico Pablo Remacha. Y Camillo Torres, come chi combatte col cuore la causa del povero contro l'oppressore, come Steven Biko Cimil, la comandante Clelia Samora Machel, come il Che Farabundo Martì, figli della stessa rabbia, come Sus e Ingegnere, Tupac Amaru e Simon Bolivar. Come c'è Farabundo Martì, figli della stessa rabbia, forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, porta le culture, cancella i ricordi, forse le tracce che alzerà la bandiera rossa della libertà. Os recordamos que podéis seguir el programa a través de las redes sociales, por Twitter el usuario Iskra Radio, por Facebook también Iskra Radio, nuestra web es iskraradio.tk, nuestro correo de Gmail iskraradio@juventudes.org y también nos podéis escuchar en la 102.8 FM de Zaragoza o en TuneIn. El hashtag para seguir el programa de hoy será Iskra Genocidio, almohadilla Iskra Genocidio. El tomate plantado por el señor Suzuki, cambiado por dinero al supermercado, cambiado por el dinero que doña Anita cambió por los perfumes extraídos de las flores, rechazado para la salsa del cerdo, tirado a la basura y rechazado por los cerdos como alimento, está ahora disponible para los seres humanos de la Isla de las Flores.
Lo que coloca a seres humanos después de los cerdos en la prioridad de elección de alimentos es el hecho de no tener dinero ni dueño. Bueno, hoy tenemos un programa muy completo. Vamos a hablar de genocidio. Para ello contamos en el programa con las voces de expertos en historia con los que hablaremos de qué es un genocidio y repasaremos algunos de los genocidios más relevantes de la historia. Hemos entrevistado además al historiador José Luis Ledesma, con el que hemos hablado del concepto de genocidio y de los crímenes cometidos durante el franquismo. Además, vamos a irnos hasta el barrio de San José para saber qué está ocurriendo en el Centro Médico Pablo Remacha. Para ello hablaremos con Andrea Jimeno, miembro de la Asamblea 15M de San José y de la Asociación de Vecinos del Barrio. Al final del programa hablaremos de la Asamblea de Izquierda Unida del sábado pasado, en la que Raúl Ariza fue elegido nuevo coordinador de Izquierda Unida Zaragoza Ciudad. Pero antes de entrar en materia, vamos con nuestra visión sobre el tema de hoy. Aquí está el editorial. La amarga y cruel historia de los genocidios en nuestro planeta está en gran parte escrita con sangre revolucionaria. Sangre de los que quisieron emancipar a su pueblo y a ellos mismos, y se lo impidieron por la fuerza. Sangre de los que no quisieron permitir el expolio de los suyos y lucharon por la libertad de su patria. Lo más revolucionario que podían hacer en ese momento. Sangre siempre de los oprimidos. Opresores de los imperios, opresores del capital. China, Indonesia, España, Chile. La historia todavía no ha puesto en su lugar a los opresores, y en muchos casos el oficialismo capitalista echa la culpa de aquellas barbaridades a los propios oprimidos. La República Española, Salvador Allende, una enfermedad cuya cura incluye la matanza de miles de personas. La sangre siempre de los oprimidos, opresores de los imperios, opresores del capital. Pero si queremos encontrar al más laureado de los genocidas, no tenemos por qué echar la vista atrás. Vivimos en un genocidio progresivo, de vidas humanas, tiempo y ganas de vivir. El genocida se llama dinero, beneficios, mercados, rentabilidad. El genocida se llama capitalismo. La sangre siempre de los oprimidos, opresores de los imperios, opresores del capital. Bueno, genocidio es una categoría. Bueno, vamos ahora ya con nuestra entrevista a José Luis Ledesma, en la que hemos hablado sobre genocidio. Esta es la primera parte de la entrevista, luego escucharemos la segunda. Le hemos preguntado en primer lugar qué entendemos por genocidio. Bueno, genocidio es una categoría que surgió a finales de la Segunda Guerra Mundial. La devastación que tuvo lugar en términos humanos en general durante la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia del Holocausto en particular, pues llevó a que se tuviera incluso que patentar un nuevo término, ¿no? Un nuevo concepto que explicara lo que había sucedido. Tal como aparece en la formulación jurídica entonces, a final del segundo conflicto mundial, por parte de Raphael Lemkin, un jurista, el genocidio vendría a ser la eliminación o intento de eliminación de todo un grupo social. Un grupo social que se pueda definir en términos de raza, en términos de lengua, en términos de nacionalidad, etcétera. Hay distintas, desde entonces se le han dado distintas, se han hecho matizaciones a esa definición, de tal manera que hay planteamientos sobre si ese grupo también podría ser definido en términos políticos, por supuesto en términos de clase, etcétera. Se tiene que subrayar habitualmente que no solo es la eliminación, sino el intento de eliminación, y buena parte de las discusiones o de los debates giran alrededor de si la eliminación tiene que ser física o si también puede ser una eliminación cultural. Es decir, a un grupo social lo puede hacer que acabe como tal, como grupo cuyos miembros se identifiquen, tengan una serie de lazos comunes, no solo exterminándolos físicamente, es algo hasta cierto punto lógico, sino, por ejemplo, separándoles, llevando una parte a un lugar, expulsándole de su territorio, haciendo que pierdan sus costumbres, hasta cierto punto su lengua, etcétera, como por ejemplo como consecuencia de migraciones forzadas o forzosas. Y luego el genocidio está considerado delito internacional. ¿Qué significa esto y cómo lo aplica luego cada país, la legislación? Bueno, precisamente se conceptúa como delito al mismo tiempo que se crea el concepto de genocidio, es decir, por parte de Raphael Lemkin en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y en principio eso aparece como figura en los corpus de la justicia internacional, como una categoría específica de crimen contra la humanidad. Si queremos, podríamos decir como una categoría especialmente grave, ¿no? Por aquello de que no solo son ataques sobre una parte de un grupo, una parte de un grupo social, sino sobre el grupo social en su conjunto.
Como sabemos, el derecho internacional no casa bien con la época contemporánea, más sobre todo el siglo XX, cuando lo que triunfa es la definición y la división política del mundo en estados, ¿no? No está nunca claro cuál es la posición de preeminencia o no, preeminencia, complementariedad, subsidiariedad del derecho internacional sobre el derecho de los distintos estados, lo cual siempre deja pues un amplio espacio a la controversia y a la aplicación por parte de los distintos estados de los principios del derecho internacional. Eso lo sabemos, ha sucedido no solo con el genocidio, sino con la categoría más amplia que serían crímenes contra la humanidad. ¿Y cuáles han sido los genocidios más importantes de la historia? Bueno, pensemos que, sobre todo si nos retrotraemos hacia atrás en el tiempo y vamos más allá de cuando fue creado, pues tiene algo de artificial llamar algo genocidio cuando ni siquiera existía ese término, ¿no? Ni siquiera existía ese concepto. A lo largo de la historia se puede encontrar pues genocidios o intentos de genocidio desde la época antigua. No vayamos a considerar que las violencias de masas contra poblaciones civiles se han dado solo en los tiempos contemporáneos. Pero incluso, bueno, podríamos y luego pensemos que algunas de las cosas las que algunos autores llaman genocidios en épocas antiguas, pues son fenómenos que se han extendido a lo largo del tiempo, ¿no? Se puede hablar en términos muy amplios, utilizando un concepto muy amplio de genocidio, de lo que sucedió con las poblaciones amerindias en la América del Sur, Central y Sur, cuando fue colonizada por los conquistadores españoles y brasileños. Al fin y al cabo, la mayor parte de las poblaciones desaparecieron a medio y largo plazo. Ahí entrarían esas discusiones sobre hasta qué punto tiene que ser amplio, flexible o no flexible el término de genocidio, ¿no? Si el resultado es el mismo que, por ejemplo, por parte de las políticas de exterminio nazi, es decir, la eliminación de grupos sociales enteros, pues independientemente de que eso lleve más tiempo o menos, pues estaríamos hablando también de un genocidio por parte de los conquistadores españoles y portugueses, o de los franceses e ingleses en la América del Norte después, también haciendo desaparecer las poblaciones aborígenes, ¿no? Y luego si nos vamos a épocas más contemporáneas, pues también se puede hablar de genocidios en el siglo XIX más o menos precisos, insisto, dándole un contenido más o menos preciso al término en las políticas expansionistas e imperialistas de los europeos a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX. Y si venimos más cerca del tiempo, se suele decir que el primer gran genocidio en el que todos estaríamos más o menos de acuerdo, llamarlo así, se produce en el ámbito de la Primera Guerra Mundial con la población armenia. Aproximadamente 1 millón de armenios murieron como consecuencia de políticas de exterminio directo o de migraciones forzosas por parte del gobierno turco. Y no es casual que ese primer genocidio de la historia contemporánea, o por lo menos del siglo XX, se produzca en el marco de una guerra, ¿no? Como tampoco es casual que se produzca el otro gran genocidio, el de los judíos, 6 millones de judíos y también miles de gitanos por parte de los nazis, que también se produzcan en el marco de una guerra. Las guerras son, digámoslo así, el vivero principal de mecanismos, procesos de violencia de masas, ¿no? Sobre todo en el marco de estas guerras que se llaman guerras totales del siglo XX, cuando todos los recursos de los contendientes se ponen a la disposición de las maquinarias militares para acabar con el enemigo, y se difuminan las fronteras entre el enemigo que va armado y el civil, ¿no? Por supuesto, él pasaría por el gran genocidio de la historia, el de los judíos, ¿no? Lo que llamamos Shoah o llamamos Holocausto. También se puede hablar en términos de genocidio de lo que sucedió con determinadas poblaciones en el ámbito de la Unión Soviética en los años 30 y 40, que murieron como consecuencia de hambrunas y de movimientos también de población provocados por las políticas soviéticas. Y hay genocidios más recientes en el tiempo, como lo que sucedió en 1994 en Ruanda, ¿no? Cuando pues también se calcula que aproximadamente 1 millón de personas fueron asesinadas en los conflictos entre los Hutus y los Tutsis. Hay casos
desperdigados también de genocidios en menores dimensiones de muertos, ¿no? Pero que suponen también, pues eso, el exterminio o el intento de exterminio por lo menos de poblaciones enteras, pues en Guatemala, en el delta del Níger, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora ya vamos a pasar a presentar a nuestros invitados de hoy. Diego, de Cierzo Rojo, buenas noches. Hola, buenas noches. Nicolás Cisneros, hola. Hola, buenas noches, Alba. Y Nacho Las Marías, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por haber venido esta noche a Iskra con nosotros. Y nada, la primera pregunta es ¿qué opináis de lo que acabamos de escuchar y qué entendéis vosotros por genocidio? Diego. Bueno, sí, pues como ha comentado aquí el profesor Ledesma, el genocidio es, o en mi opinión, es el exterminio físico, no solo físico, también cultural y demás, de un grupo humano, bien sea por razones etnoculturales o por razones más ampliamente políticas y religiosas, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es el concepto de genocidio. Obviamente el ejemplo más característico, más conocido es el de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero no solo fue de judíos, fue de gitanos, fue de eslavos, fue de adversarios políticos, aunque quizás no fue tan sistematizado, pero también fue bastante fuerte, ¿no? Y bueno, de momento voy a dejarlo aquí. Nico. Sí, bueno, yo creo que un aspecto muy interesante de los que ha comentado el profesor Ledesma es el hecho de que el genocidio no se limite específicamente a una cuestión de población, sino de que sea algo también cultural y también más allá incluso algo económico. Quiero decir, eso sí que es un aspecto que deberíamos insistir. Por ejemplo, yo sí que creo que hay una teoría muy interesante y me surgían dudas porque no recordaba muy bien cómo lo conceptualiza el autor. Estoy hablando de Cal Polanyi en un libro también de los años 40, de los mismos años en los que Linkin acuña el concepto, que es la gran transformación. Y yo creo que sí que utilizaba la expresión holocausto cultural. Entonces, y lo utiliza precisamente para hablar de los momentos de acumulación por desposesión y de surgimiento del capitalismo en Inglaterra, toda la progresiva desaparición del campesinado. Entonces, y luego igual sí que profundizo un poquito más en esta tesis, la cual me parece muy interesante, pero bueno, lo radical de la tesis en sí, o lo que me parece más fundamental, es el hecho de que históricamente, bueno, decía Gramsci que la historia siempre es política, siempre es contemporánea. Y en ese sentido siempre ha habido un intento de despolitización de esos genocidios. Por eso ahí venía yo la razón de radical, de ir a la raíz del tema. Tenemos el caso de Inglaterra en el siglo XVI y progresivamente de toda la economía liberal, cómo se va fundamentando, legitimando el propio pauperismo y la necesidad de la existencia de la pobreza. Y en el caso del exterminio racial nazi, pues sucede básicamente lo mismo. Sí que hay una serie de aspectos que se insertan más en el terreno ideológico, pero hay una coyuntura social y una coyuntura de lucha de clases sin la cual no se entiende por qué ese tipo de políticas se desarrollan y se desarrollan con tanto éxito. Nacho. Bueno, la verdad es que el profesor Ledesma hablaba de cuándo situaríamos el origen de los genocidios, ¿no? ¿Cuándo podríamos empezar a hablar de genocidios? Podríamos retraernos hasta el genocidio galo de Julio César, que se pule al 20% de la población de las Galias. Podríamos irnos a las cruzadas. Bueno, lo planteaba así. Las políticas de cultivos en la India colonial, cuando obligan a arrancar todos los cultivos que son para comer, para plantar algodón, té u opio para exportación. ¿Cuándo podríamos irnos? Planteaba también el tema de los genocidios en guerra. En ambos planteaba los dos casos, ¿no? La Shoah judía en la Segunda Guerra Mundial o el genocidio armenio en la Primera Guerra Mundial. En ambos casos encontramos algunos aspectos en común, ¿no? Como son el frente doméstico. En el caso del genocidio armenio podríamos hablar de la erradicación de una quinta columna ortodoxa dentro del Imperio Otomano, y en el caso de la Segunda Guerra Mundial hablaríamos del traidor judío que había ocasionado la derrota en la Primera Guerra Mundial. Entonces, y luego también tenemos otro que es la destrucción de recursos, ¿no? La guerra como un proceso de destrucción de recursos, y incluso a destruir la mano de obra. Hay un momento en que no saben qué hacer con determinados colectivos que se van encontrando y demás, y pues en estos casos también podemos aplicar el tema de los eslavos en la Segunda Guerra Mundial, el tema de los chinos que son
barridos en la Segunda Guerra Mundial por parte de los japoneses y demás, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían, según vosotros, los mayores genocidios que ha habido a lo largo de la historia? Y también me interesa saber si consideráis que ha habido algún genocidio importante que no haya sido condenado después y que la historia no le haya hecho justicia, ¿no? Hombre, yo creo que el genocidio que llevó a cabo el entonces Imperio Español en Sudamérica es un genocidio bastante importante. Yo no tengo cuantificado, pero vamos, yo creo que es de los reseñables, no solo el Imperio Español, también los ingleses y los franceses en América del Norte, también los portugueses en América del Sur, y bueno, todo lo que han ocasionado los imperios coloniales a lo largo desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, XIX, pues tanto en América como a posterior en África o en Asia, pues han producido bastantes muertes de la población aborigen, ¿no? Eso yo creo que sería la primera, lo que primero resaltaría. Y luego, obviamente, ya los que ha señalado aquí el profesor, los que se producen ya a inicios del siglo XX, el genocidio del pueblo armenio por el Imperio Otomano y el genocidio de los nazis. Y bueno, también habría que hablar de un genocidio local, el que hizo el general Franco, porque que yo creo que en Europa en los últimos, después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido el mayor. Bueno, después no, porque empezó antes y siguió después. Ha sido el mayor genocidio que ha habido, creo yo. Sí, yo creo que al hilo de lo que comentaba Diego, siempre hay que poner dos causas fundamentales, especialmente cuando hablamos de los genocidios más modernos, y con ellos me refiero básicamente a los de los años 90, podemos tener en África, con Congo, con Ruanda, y también, ¿por qué no, en Europa, con las guerras de Yugoslavia. Hay dos causas fundamentales. Por una parte, la que ya comentaba Diego, y esa es ineludible, que es toda la política colonial, partiendo ya desde el siglo XVI y la expansión, especialmente al imperialismo decimonónico. No se entiende Congo ni se entiende Ruanda sin las políticas llevadas a cabo por los europeos, y tampoco se entiende Yugoslavia sin la política de la Unión Europea en los años 90. Me refiero a una política en la que la Unión Europea está apoyando la segregación de ciertos estados de Yugoslavia, que normalmente no hablamos de ello, y encima dentro de la prensa que tiene la Unión Europea a nivel de la Unión Pública, pues está apoyando una segregación de aquellos estados económicamente más viables dentro de su proyecto político, y luego se desentiende y no sabe cómo lidiar con el monstruo que realmente genera. Eso por lo que corresponde en Europa. En África lo mismo. Y por una parte tenemos eso, tenemos un mundo que es resultado en gran parte de todo ese imperialismo, y tenemos un mundo que es resultado inevitablemente de la Guerra Fría. Entonces, toda esta serie de problemas o genocidios, o el hecho de que otros se hayan ocultado y se hayan construido de una determinada manera hacia la opinión pública. Estoy pensando en el caso de Manchuria, y de por qué no se ha hablado nunca de Manchuria, y por qué no le ha interesado a Japón, evidentemente, como responsable del mismo, o por qué le ha interesado a Estados Unidos ocultar ese genocidio y no condenarlo. Porque también no le ha interesado a Estados Unidos pedir disculpas por Hiroshima y Nagasaki, que también yo creo que también los podríamos situar dentro de lo que son los propios genocidios, porque es un bombardeo atómico, el único que se ha realizado en la historia, contra población civil. Se puede decir, sí, se buscaba interrumpir la guerra porque había muchas bajas militares. Y luego se buscaba otra cosa que nunca se dice, que era evitar la intervención soviética en Japón, evitar un equilibrio de fuerzas en el Pacífico. Entonces, bueno, yo creo que esos puntos son importantes. Y luego, en relación, y ya termino con lo que decía Diego, también condenar desde aquí, creo que es algo que el día 12 de octubre sigamos celebrando en este país la festividad nacional, cuando lo que se está celebrando realmente es la llegada del imperio colonial español a América, con todo lo que ello conlleva, con todo lo que comentábamos antes, y una fiesta que además se ha celebrado durante muchos años, tanto aquí como en América Latina, como la fiesta de la Reza. Sí, sí. Luego profundizaremos en ese tema. Sí. Nacho. Bueno,
La verdad es que genocidios que han pasado sin una condena, sin pena ni gloria, ha habido muchos. Es decir, el Congo belga, por ejemplo, el Congo belga ya no es que fuera belga, era propiedad del rey de Bélgica, el rey Leopoldo I, creo que era su patrimonio. Cogió un Congo belga que tenía, según los censos, unos 20 millones de habitantes, y cuando se lo cede al Estado belga a comienzos del siglo XX, tiene 10 millones de habitantes. Todo esto viene por la explotación capitalista que ha hecho los recursos. Obligar a la gente a dejar de comer, a dejar de plantar para comer, para coger caucho, que estaba en una gran demanda. La gente muere de hambre. La gente, si no recogía un cupo de caucho al día, le cortaban las manos. Es decir, que nos encontramos con ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo decía muy bien Nico, sin esto no se entiende todo lo que pasó en las regiones de Katanga o en otras regiones fronterizas del Congo una vez que se independiza. Genocidios en las colonias europeas hay casi en todos. Los alemanes, por ejemplo, en Namibia con los Herero hacen una política de exterminio. Los Herero son tribus cazarrecolectoras que no han trabajado en un campo, en una mina, no han tenido necesidad, han tenido los recursos ahí y los han cogido. Cuando llegan los alemanes y los quieren poner a cultivar algodón, dicen que no y los masacran. Luego llevarán inmigrantes europeos, llevarán inmigrantes de distintos puntos de su imperio. Inglaterra hace 3/4 de lo mismo en la India, lo que hemos comentado antes. Arranca los cultivos, arrasa todo lo que era la incipiente industria textil india para montarla en Inglaterra. Francia hace 3/4 de lo mismo. Es decir, que el primer genocidio que hay reconocido sea el que se lleva a cabo en el Imperio Otomano no es casual. Es decir, los europeos, ninguno quiere tener ese dudoso honor, ninguno va a reconocer ese primer genocidio. El genocidio español en América Latina, es decir, que tú cojas un continente entero y lo acabes diezmando, no se entiende. No se entiende que se siga celebrando ese descubrimiento, que no es tal. Es decir, había gente ya estaba descubierto, para empezar. Hay una serie de prácticas que llevan ahí a cabo. Para empezar, es cierto que muchos muertos no son intencionados. Es decir, vamos a decirlo así, claro. Pero si tú observas que tú estás introduciendo vacas y que la gente muere de viruela, si tú observas que a partir de una explotación de una serie de minas de mercurio la gente muere, es decir, aunque tú puedas alegar que había desconocimiento, puedes alegar que había intencionalidad. No había intención de evitar esas muertes, había intención de saquear los recursos de un territorio. Y finalmente, el gran genocidio que ha pasado sin ninguna condena, pero más tal cual, es el genocidio franquista que se lleva a cabo en España. Con una ley de punto final que lo que hace es que aquí no ha pasado nada, los muertos siguen en las cunetas, de hecho ponemos trabas para que se saquen a esos muertos y se les dignifique, mientras aquí el otro día se dignificaron a 522, ni más ni menos que considerando los mártires, con lo cual ya directamente los ponen en el cielo. Hayan hecho lo que hayan hecho, aunque hayan hecho listas para fusilar a la gente, esa gente está ya, según su creencia, ellos los han puesto en el cielo, mientras aquí mucha gente ni se la ha enterrado. Bueno, vamos a hablar ahora del capitalismo, porque 25.000 personas mueren de hambre al día. Entonces la pregunta es si es el capitalismo un genocida. Claro, es que hemos estado hablando aquí de genocidios más sistematizados o más en un periodo de tiempo más concreto, lo que sea, pero claro, el capitalismo que tiene yo creo que es, obviamente, desde que existe, bueno, desde el siglo XVII, desde que se puede caracterizar como un sistema económico de producción y tal, yo creo que es el gran asesino de gran parte de la humanidad, sobre todo en su versión imperial. Obviamente los imperios hegemónicos, también en su propia tierra, pero sobre todo allá donde ejercen esa hegemonía imperial, yo creo que yo no sabría cuantificarlo, pero es a día de hoy el gran asesino, bueno, a día de hoy desde hace siglos el gran asesino de la humanidad, y además que pasa un poco como que nadie lo condena de un modo de un modo formal, pero no solo de un modo más sutil o de un modo más claro, porque muere gente y a lo mejor no le están pegando un tiro, pero están condenándolos a muerte a pueblos enteros y a gran parte de población. Pero también hay ejemplos muy claros, ¿no? Basta con ver en los últimos 15, 20 años lo que ha pasado en Irak, en Afganistán, que no deja de ser
la OTAN, el brazo armado del hegemonismo capitalista, donde en Afganistán y Irak yo creo que han estado cifras cercanas a 1 millón de muertos. En Libia no sé los datos, pero también seguro que ha habido bastantes muertos, y es lo que también puede pasar, que parece que no en Siria y demás. Y claro, además se venden además como guerras humanitarias, criminalizando a los gobernantes de esas zonas en muchos casos como genocidas, cuando los que producen luego el genocidio real es la OTAN y demás. Entonces yo creo que el gran genocida a día de hoy es el capitalismo, y esto hay que tenerlo muy claro. Nico. Sí, yo aquí sí que voy a meter a Polanyi porque me gusta mucho. Y bueno, es que el capitalismo nace matando. Eso es algo que hay que tener muy claro. Nace matando desde la cuna. Por eso viene al caso Karl Polanyi, que él, bueno, era un historiador húngaro, creo. Él era especialista en historia antigua, pero en los años 40 escribió un libro que es fundamental, que es La Gran Transformación, que recomiendo aquí a todo el que esté interesado en el tema, que es sobre los orígenes del capitalismo. Y analiza muchísimo Inglaterra en el siglo XVI y cómo se va construyendo la economía política liberal. Entonces hay un elemento que es fundamental para el capitalismo, que es crear un mercado de fuerza de trabajo. O sea, hay que tener en cuenta que venimos en el siglo XVI veníamos de un sistema feudal en el cual las familias estaban ancladas a un determinado modelo. Yo hablo del siglo XVI, es algo que se extiende básicamente hasta el XIX, que en España con las desamortizaciones. Es decir, en todo ese modelo había diferentes formas de propiedad de la tierra, pero había unas propiedades que eran comunales, a través de las cuales el campesinado pues, podía obtener leña y podía obtener recursos de la caza, que eran fundamentales para vivir. ¿Qué hace ese liberalismo? Empezando por la monarquía Tudor en Inglaterra, cercar. Todos los terrenos comunales se cercan. Sí, eso genera mayor movimiento de capital. Bueno, lo que está generando es que la gente encuentre una barrera y no pueda llegar a aquello que le permitía sobrevivir. Y hace que familias enteras se vean desahuciadas y obligadas a vagar. Claro, eso no sirve fundamentalmente porque tienes vagabundos que mueven y tú lo que necesitas es que trabajen. Pues entonces ya la administración empieza a buscar una serie de leyes para obligar a los trabajos forzados a los vagabundos, y salen ya proyectos como la prisión panóptica, para tener a la gente, son temas muy amplios, pero para tener a la gente anclada y obligarles a trabajar. Entonces ya no es el libre mercado en el que cada uno vende su fuerza de trabajo conforme puede, no, ya hay unas monarquías que se están construyendo como estados y que dependen de eso. Para lo mismo se liberaliza el mercado del trigo, con lo cual la gente no accede, o los especuladores empiezan a subir todavía más el trigo y la gente muere de hambre. Y encima tienes a todos estos economistas liberales desarrollando una teoría política en la que legitiman que el pauperismo es necesario y que es necesario que la gente se muera de hambre, porque eso es lo que al fin y al cabo, esa pobreza, que es en la que se fundamenta ese sistema de dominio, es la que les obliga a vender al mejor precio posible su fuerza de trabajo, cuando, como lo digo yo, como decía antes, quiero decir, son ya auténticos esclavos que están forzados por una serie de leyes de vagabundos, bueno, como estaba en España vagos y maleantes, a regalar su trabajo. Sí. Yo recomiendo desde aquí Polanyi porque me explica bastante mejor que yo, pero es muy interesante esa tesis. Nacho. Lo explica muy bien, Nico, el tema de apretar las tuercas tal cual. Te quitan cualquier alternativa que tengas al trabajo asalariado, y además cuando entras al trabajo asalariado te pagan con un salario de hambre. Nunca te han pagado más. Es decir, es muy difícil que te paguen más de lo que tú vas a necesitar para sobrevivir, es decir, para al día siguiente volver a la fábrica. No te van a pagar menos porque les interesa que el trabajador, a fin de cuentas, tiene que estar vivo para producir, pero no te van a pagar más para que a lo mejor de repente un día digas que no vas. Luego hablábamos de 25.000 muertos al día. ¿Dónde? Es decir, ¿dónde están esos muertos, no? Esos muertos empiezan a estar en Europa. Empieza a haber muertos en Europa que nos es más familiar, en Europa que conocemos, pero normalmente suelen ser en países pobres, y hasta ahora era poco menos que es su culpa. Se entendía, igual que se ha entendido durante el siglo XIX, que la pobreza es una enfermedad social, y se entendía que era la pobreza endémica de los países del tercer mundo. Los países que producen las materias primas resulta que son los pobres. Aquí es algo que no se ve, se entiende como su problema. Y luego además es una cosa que se ha hecho es deshumanizar al pobre. No se ha vuelto al discurso de la enfermedad social, pero sí que se ha vuelto a ese discurso de el pobre o el emprendedor.
el emprendedor positivo, el pobre es negativo. Entonces, se deshumaniza la pobreza, nadie va a reconocer nunca, es muy difícil que la gente reconozca la pobreza, aunque estés cobrando 800 euros y tengas que pagar 200 de autónomo, 200 de IVA. Sí, es muy difícil que nadie, estés pasando el mes con 400 euros, pero no eres pobre, eres emprendedor, porque nadie quiere ser aquí pobre. Entonces, el propio capitalismo te pone contra las tuercas, es eso o morirte de hambre. Entonces, en el momento que tienes un sistema que se basa en el chantaje de matarte o morir al palo, pues ya no puedes irte de eso. ¿Y por qué, pese a las muertes y a la desigualdad, este sistema sigue siendo considerado uno de los menos malos? Bueno, porque esas consideraciones las construye al fin y al cabo el poder. Es decirlo así, no digo el poder como un ente abstracto, sino que, bueno, que existen, no nos vamos a negar, existen clases dominantes. Esto no vamos a caer en la sacralización de existe un modelo idílico de clase obrera. No, existe una clase dominante que es por el sistema que explicábamos antes, pone las tuercas y es la que se está enriqueciendo, y otra que es dominada. Y todos los mecanismos ideológicos de información o medios de comunicación están en su mayor parte, o con muchísimos más medios, en poder de unos determinados intereses. Entonces hay que legitimar eso, de alguna manera, es lo que decían. Y como lo hacían en el siglo XIX los economistas clásicos, diciendo que el pauperismo, la pobreza, básicamente es necesaria, pues bueno, y lo siguen diciendo. Es lo que decía Nacho. Aquí vivimos en un país con 6 millones de parados. Y parece que sea responsabilidad de la gente, que se esté muriendo de hambre. Entonces, que es y además, y no basta simplemente con eso, sino que se crean monstruos. Hablamos de los genocidios. Los genocidios es crear monstruos. Hitler es el gran monstruo de la historia. Dice Hitler, dice Mao, dice Stalin, son los grandes monstruos. Pero es que no puedes explicar el estalinismo a través de Stalin o el nazismo a través de Hitler. Eso es una chorrada. Quiero decir, hay todo un apoyo social. Hay una base social detrás. Y eso es lo que lo explica realmente. Que haya gente dispuesta a colaborar en ese sistema. Que haya gente en la Francia de Vichy, que tampoco se habla, que son franceses, no son ocupacionistas nazis, que denuncian a sus vecinos judíos para que se los lleven porque luego se quedan con los muebles. O que haya un soldadito alemán que está también en la Francia ocupada y que está perfectamente gestionando ese sistema de muerte porque gracias a eso puede enviar cerdo a su casa. En su casa comen cerdo. Y todo el mundo tan contento. Y aquí igual, aquí hay un accidente este verano tremendo en Galicia. ¿Y qué hacen? Tirarse encima del maquinista. Es decir, vemos cómo este año es tremendo para ver eso. ¿Qué vemos en la televisión? Vemos José Bretón, vemos caso Marta del Castillo, vemos monstruos. Por todos los vemos monstruos. Y esa es no sé, yo creo que es un elemento ideológico, es tremendo el monstruo. Es decir, no será el monstruo del sistema, nunca lo va a ser. Porque el sistema no es responsable de nada porque parece que no exista. Claro, el sistema existe. Se llama Emilio Botín, se llama Mancio Ortega, Francisco González, tiene nombres concretos y no hace falta irse muy lejos. Es un tío que tiene una fábrica con niños en el tercer mundo que trabajan y... Pero no, son los héroes. Eso es lo decía el otro día Pablo Iglesias en la televisión, que oír a Botín el otro día diciendo, bueno, vuelve la confianza al mercado español, la gente vuelve a invertir. Decía, me hierve la sangre. Es que es normal que te hierva la sangre. Es que, ¿por qué vuelve la confianza a España? Por los 6 millones de parados. Porque se murió el otro día un inmigrante polaco en Sevilla por inanición, porque no lo asistieron. Porque se llevan los ecógrafos del Pablo Remacha. Porque ¿qué es que se llevan los ecógrafos? ¿Que no es rentable? No, los cojones. Porque cuando se llevan los ecógrafos del Pablo Remacha están condenando a tu madre, a tu hermana, a tu hija, a que si no se pueden hacer una revisión, pues van a tener un cáncer de mama y lo van a desarrollar. Y este es un gobierno de muerte, este es un gobierno de monstruos. Pero no, los responsables somos nosotros porque tenemos el gobierno que nos merecemos. Esto es una vergüenza. Y así iríamos a lo largo de la historia. Es decir, tampoco me quiero enredar, ya tendremos tiempo luego. Sí, volviendo a la pregunta, es que es obvio. Una cosa es la realidad y otra cosa es la realidad que percibimos o que nos hacen percibir desde los grandes medios de comunicación de masas. Y obviamente, como ha dicho Nicolás, es que los medios de comunicación de masas tienen dueños, los dueños son multinacionales, ligadas en su inmensa mayoría a grupos financieros y, claro, pues defienden sus propios intereses. Entonces no cuentan su visión de la realidad, que es una visión de perpetuación de ese poder, ¿no? Entonces eso es normal. Eso no quiere decir que, ni mucho menos, claro, es obvio que tiene poco que ver con la realidad. Obviamente no van a hablar mal de ellos mismos, todo lo contrario.
Esa es. Y bueno, pero no solo dijéramos en el momento instantáneo, también como historiadores, pues la historiografía oficial normalmente suele ser también de la gente, o sea, de los que ganan, de los que manejan los hilos del poder, ¿no? O sea, siempre el que tiene la hegemonía política, militar, económica, también crea hegemonía en historiografía, en medios de comunicación, es decir, para autolegitimarse y autoperpetuarse. Esto es el ABC no sé, es obvio. Sí, la verdad es que Nico ha puesto un ejemplo que a mí me encanta, que es el de Bangladesh. La fábrica de Bangladesh, ¿de quién era? Porque no era del Estado bengalí, es decir, era propiedad de una multinacional, además creo que eran españolas, que había algunas españolas que tenían dinero invertido, que claro, ¿cómo no van a generar confianza si te estás pagándole a un crío que lo tienes encerrado en una fábrica que se va a caer, que te vale 4 duros? Es decir, la gente invierte en esa determinada industria. Si además le añades que estás despidiendo en la parte aquí que tiene, en sus inversiones que tiene aquí en España, estás despidiendo a la gente de los sindicatos, porque es que te da igual, te da igual, dices, pagas y dices, es que lo reconozco, los he despedido. Pagas y no los vuelves a readmitir. Entre otras cosas porque hay una reforma laboral, que también es criminal, que te acepta que no los admitas. Es decir, a una persona para hacer actividad sindical le condenas al paro y al hambre. Claro, el que va detrás lo ve y dice, hostia, pues ahí no me meto. También es genocidio, ¿no? Cuando hablábamos de que el genocidio no solo es supresión física, que también es quitar cultura. La cultura sindical se está quitando en este país y a base de despidos y a base de condenar a la gente al paro. Porque luego tú vete a otra empresa, a ti te echan de esta empresa por actividad sindical, tú vete a otra empresa que es que le van a llamar al otro y le dicen, ¿por qué despediste? No, pues soy un sindicalista que venía aquí jodiendo los amarran en cada convenio. Y dice, pues hostia, pues le va a contar aquí y no te diga. Sí, sí. Nico. Luego, espera un segundico. Sí. El tema es que además se focalizó en este país toda la prensa, es decir, el periódico a fin de cuentas ¿quién paga la publicidad? El periódico no lo paga el ciudadano cuando pone el euro en el kiosco, lo paga la empresa que tenía la fábrica en Bangladesh con sus anuncios. Entonces, el periódico que sabe a quién vende realmente, es decir, porque el periódico es deficitario. Si tú pones el periódico a €1, es deficitario. El capitalismo se ha dotado de esa herramienta deficitaria y si les da igual tenerla, eso, por ejemplo, ahí no van a recortar. Porque es propaganda. El periódico, a fin de cuentas, en esta ciudad, tú vete al kiosco el domingo y vas a ver cuántos heraldos se venden. Y eso también es propaganda. Y el capitalismo se ha dotado de una propaganda que es lo que le permite esconder al verdadero monstruo. Porque se ataca al político en este país. En este país, al político lo tienes crucificado. Pero, por ejemplo, al banquero parece que se le empieza a atacar un poco también. Pero menos. Pero cuando quiebra. Es decir, cuando quiebra y además es al que han puesto como malo. Porque el otro, el Rodrigo Rato, un jefe. Si no, lo engañaron. No sé qué, hostia. Sí. Entonces eso, que también es un genocida que sabe vestirse de maravilla. Así mismo. Nico. Bueno, yo voy a romper una lanza a favor de mi profesión, en contradicción de lo que decía Diego, pero con muchos matices. A ver, la historia no solo la escriben los vencedores. También, por suerte, tenemos un Josba, tenemos a más gente. Obviamente. Problema. No es un problema de la historiografía, sino de los medios de distribución. Entonces, aquí da igual que tengamos, y esto es lamentable, y es un problema que en la universidad se ve muy bien, porque yo creo que todavía no lo han llegado a comprender la comunidad historiográfica. Podemos tener unos historiadores buenísimos como José Luis Ledesma que han analizado la violencia en la guerra civil estupendamente. Gente que la ha tocado en el franquismo, igual. Pero eso no llega. Tenemos un César Vidal, tenemos un Pío Moa que es una absoluta bazofia. Y ya no simplemente hablando ideológicamente, porque hay historiadores conservadores respetables. Es que esta gentuza, y yo me tomo la licencia de llamarlo gentuza, no tienen ninguna base científica. Se dedican a plagiar libros propagandistas del franquismo. Citan archivos que no existen, que son en congresos con compañeros, lo hemos hablado, que dicen, sí, es que me voy a la caja que me refiere César Vidal, que ha encontrado tal, y no existe. Son una absoluta mierda. En cambio, tienen un aparato editorial detrás que les publica, les mete una pasta que te cagas. Tienes a un tipo también que como escritor te puede gustar más o menos, pero que tampoco tiene ninguna formación histórica, como es Arturo Pérez Reverte, comisionándote una exposición sobre 1808 en Madrid porque se la da Esperanza Aguirre. Y mientras tanto los historiadores estamos a morir al palo. Y luego, evidentemente, tienes una reforma
porque al fin y al cabo la mayoría nos dedicamos o nos vemos obligados a dedicarnos a la enseñanza, pues tienes una reforma como la LOMCE, con unos cambios curriculares de los que normalmente no se hablan, pero que son también tremendos, y tienes a grupos políticos como Nuevas Generaciones apoyando y promoviendo la denuncia pública de los profesores que den unos determinados contenidos, porque eso es propaganda política, ¿no? Eso no es propaganda política. Es propaganda política cuando tú no justificas lo que estás vendiendo. Vendiendo, ya te meten el lenguaje tanto que... Cuando tú no estás justificando lo que tú estás enseñando. Es decir, si tú tienes unas bases científicas, estás usando una bibliografía fiable, pues entonces no es ninguna propaganda. Evidentemente todos tenemos una ideología y eso se percibe en el discurso, pero eso hay que apoyarlo en unas bases, hay que ser ante todo científico porque eres una profesión, estás trabajando en una profesión y puedes tener un compromiso político, pero también el compromiso ético va más allá de la política y va con la profesión. Y esta gentuza no tienen vergüenza, pero evidentemente se conoce mucho más a Pío Moa que lo que se va a conocer a Ledesma. ¿Por qué? Porque tiene un grupo editorial y un grupo político detrás, muy fuerte. Sí. Y es obvio que existe una historiografía marxista y alternativa a la oficial. Y no me refería a eso. Obviamente la conozco, pero al igual que hay medios de comunicación alternativos o hay posiciones políticas distintas a las hegemónicas, la cuestión es qué capacidad tienes de llegada real a la sociedad. Y a eso me refería. Sí. Bueno, luego hablaremos de medios de comunicación y genocidio, y ahora, si os parece, vamos a escuchar una canción y descansamos un rato y enseguida volvemos. ¡Asesino! ¡Pinochet! ¡Asesino! Y perdieron los chilenos, y perdieron la opresión, y ganó la dictadura, y ganó la represión, con la CIA dirigiendo, con la CIA en el control. No podemos olvidarnos de la historia. Pinochet, asesino, Pinochet, asesino, Pinochet, asesino. Todavía los chilenos no han tenido su ocasión, y eso se llama democracia, y sigue la represión, con la CIA dirigiendo, con la CIA en el control. No podemos olvidarnos de la historia. Pinochet, asesino, Pinochet, asesino, Pinochet, asesino, Pinochet. Volveríamos
volvemos un poco a la misma cuestión, que puede parecer una cuestión bizantina en tanto. Bueno, este es Ledesma, luego le escucharemos hablando sobre el genocidio en España, pero antes queremos hablar sobre el genocidio nazi. Antes hablábamos con Nico fuera de los micros que hay dos formas, ¿no?, un poco de ver este genocidio. Cuéntanos. Bueno, se podría decir que hay dos grandes escuelas historiográficas, bueno, más que escuelas, dos grandes interpretaciones o grupos de interpretaciones, y que son muy importantes en el sentido de ver cuál ha tenido más peso dentro. Yo eso sí que insisto mucho siempre, que podemos tener los debates más sesudos que queramos o menos, pero luego lo importante es lo que llega a la opinión pública. Entonces, normalmente el peso que podemos tener sobre el genocidio nazi, y digo nazi o el estado racial nazi, por no centrarme específicamente en el caso judío, siendo el que tiene más peso, es la interpretación común de, bueno, esta gente estaba zumbada, eran un grupo de psicópatas que habían tomado el poder. Esto no lleva a ningún lado. Es decir, y este sería el primer gran grupo de tesis que, aunque no digan esto, no lo digan tan burdamente, son las intencionalistas. Es decir, hay un grupo de tesis que sostiene que el exterminio o la solución final ya era una decisión tomada en el programa político nazi. Es decir, son en el 33, cuando alcanzan el poder, incluso antes. Y luego el otro gran grupo de tesis serían las funcionalistas, que hablarían de que sería una solución más coyuntural. En un contexto de expansión imperialista del imperio nazi por Europa, pues era una manera de dar solución a todas aquellas poblaciones que iban encontrando a cada ciudad que conquistaban. Por eso primero hay una solución gradual. Primero se construyen los grandes guetos, luego se les interna y finalmente ya se extermina. Siendo que las tres soluciones no es que vayan cronológicamente, sino que aparecen en el tiempo a la vez. Entonces, bueno, por eso quiero insistir sobre todo que hay una serie de mitos, de grandes mentiras o de medias verdades que se han ido construyendo y se han hecho públicas en torno al Tercer Reich, que siempre hay que desmentir. La primera y la más fundamental es que Hitler accedió al poder por el voto obrero. Eso es mentira, eso es una soberana mentira. Para empezar, porque Hitler ya había ganado las elecciones antes de acceder al poder. El problema es que en la República de Weimar, que es el régimen anterior al régimen nazi, pues el sistema constitucional lo que hace es que al poder llegabas si el presidente de la República, que no era Hitler, era Hindenburg, te nombraba canciller. Hitler gana las elecciones en el 32 y no lo nombran canciller. Empieza a perder votos y en el 33, como la relación de fuerzas ya es inferior y hay mayor desestabilidad política, o los militares, que eran quienes entonces realmente controlaban la República, ven que no pueden mantenerse en el poder, nombran a Hitler como una solución ya in extremis. Y eso es lo que da ya pie a... Por eso el primer gran mito es ese, porque además sí que había mucho voto trabajador que iba para Hitler, pero es un voto que especialmente es voto campesino y es voto de trabajadores, por decirlo así, artesanos, trabajadores de la pequeña y media empresa. Es decir, unos pequeños y medios propietarios que lo votan y también los trabajadores que tienen ellos a su cargo. Pero el voto obrero fabril, que era muy numeroso, estaba dividido fundamentalmente entre el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata Alemán, que no perdieron su base electoral. Bueno, el SPD sí que fue perdiendo fuerza en favor del Partido Comunista, pero hubo un voto que se mantuvo obrero. Luego los sindicatos, una vez llega Hitler, desfilan ante él y él los prohíbe, y ahí ya empieza el exterminio, por decirlo así, pero que no es un exterminio judío. Es un exterminio en un principio político y contra la izquierda. Se abre Dachau, que es el primer campo. Es un campo al que van marxistas, van socialdemócratas y van comunistas y opositores nazis. Y las políticas con el judaísmo no empiezan a hacerse fuertes hasta el año... Bueno, sí que hay algún boicot a los grandes almacenes, pero es especialmente en el año 35 que se promulgan las leyes de Nuremberg, cuando se empieza a haber ya una transformación real. Sí que ha habido toda una propaganda antisemita que prepara la sociedad alemana para eso. Pero es que no puede ser... Claro, no hay interpretación... Quiero decir, lo más pedagógico me parece es explicarlo así, como un proceso de permeabilidad. Porque si no explicamos nada y nos parece una barbaridad que no puede volver a ocurrir, porque es terrible. Y yo creo que esto puede ocurrir en cualquier momento. Bueno, tú hablabas antes de Siria. Estamos viendo barbaridades parejas, o cualquiera que puede ver a los rebeldes sirios en un vídeo como decapitan a alguien y a la gente les da igual. O ves cómo se quema un tío a lo Gonzo aquí a 2 calles y a la gente haya mucha gente que no le importa, o que lo ven como algo normal.
Entonces, es decir, vivimos en una sociedad que ya está bastante monstruotizada, o como se diga. Bueno, pues sí que hay un proceso de concienciación de la sociedad que la va preparando a lo que es ya la solución final, que ya es, pues ya es el exterminio y, bueno, y no solo el exterminio, el uso de mano de obra esclava para fábricas como Siemens, como Ekfarben, como Volkswagen. Además es muy gracioso porque Volkswagen hace poco hizo un anuncio en el que un coche que viajaba en el tiempo mataba a Hitler. Bueno, a ver, señores de Volkswagen, si ustedes han estado fabricando coches con fuerza de trabajo eslava y judía de campos de concentración, ustedes han sido parte del genocidio. No sé qué responsabilidades habrán tenido que pagar por eso. Creo que pocas. Creo que en Nuremberg se pulieron a los responsables políticos, pero toda la base económica y toda la burguesía alemana y la clase conservadora alemana, que es quien realmente apoya a Hitler, queda inmune. Queda inmune. Sí, gente, por ejemplo, como Schmatt, ¿no? El gran jefe del personal o Speer, la gente que más estaba implicada en el tema de traslados de judíos de un lado a otro, esas grandes fábricas de muerte a las que se les llevaba, ¿no? Hablaba Nico de esa preparación hacia el holocausto, ¿no?, que había en la sociedad. El antisemitismo había estado muy presente en Europa desde tiempos de los romanos. Es decir, esa visión del judío como una especie de enemigo, el pueblo deicida, no es casual, porque se elige concretamente al pueblo judío. El pueblo judío es un pueblo que estaba muy disperso, podía estar en cualquier parte, de hecho, podía hasta parecerse a ti, es decir, pero era diferente. Racionalmente podía ser igual que tú, es decir, de aspecto físico. Si, por ejemplo, Albert Einstein, ¿no? ¿Qué diferencia podríamos tener cualquiera de nosotros con Albert Einstein? Muy pocas. Pero era un judío, es decir, era el enemigo que se podía haber infiltrado perfectamente, había una gran conspiración judía. Eso ya son teorías que van a salir en el siglo XIX en la Rusia zarista. Concretamente, ¿cómo se llama el libro este famoso? El que revelaba la gran conspiración. Los protocolos de Sion. Los protocolos de Sion. Ese es un libro que siempre se ha sospechado que fue escrito por Lojrana, la policía secreta zarista, para instigar a los primeros pogromos que hay más organizados, ¿no? Hasta entonces habían sido asaltos a juderías y habían matado unas cuantas personas, pero a partir de 1880 y demás de esa década, tras el programa de Chisinau, en lo que actualmente es Moldavia, los programas se van sistematizando. Van a culminar en la Alemania nazi, ¿no? Se habla mucho del genocidio, las cámaras de gas, pero por ejemplo no se habla del genocidio que hay en Ucrania, el genocidio de las balas, donde 1 millón de judíos son asesinados a tiro limpio. Se ve muy bien esto en la película esta de La solución final. No sé quién es el director. No me acuerdo quién es el director, vamos, se ve muy bien. Hay un momento en que un gobernador creo que es el gobernador de Ucrania, dice que está hablando sobre el genocidio de las balas y dice que afecta mucho a los soldados, que hay que buscar una forma sistemática de eliminarlos, y de repente aparece esa forma sistemática, ¿no? Lo que se hace es que se pone la capacidad industrial de la Alemania nazi al servicio de la causa del genocidio, no solo judíos, sino también de los gitanos, de eslavos, de comunistas, de homosexuales, de todo lo que es, todo lo que no se entra dentro de ese idealario, todo lo que es esa supuesta amenaza al Estado. Y se pone no solo esa capacidad industrial, sino también un aparato organizado enorme. Y ese aparato organizado no solo son 4 locos, no solo son las SS. Es decir, el maquinista que llevaba el tren hasta Dachau o hasta Auschwitz, pasando por el contable que llevaba las cuentas de quién era asesinado dónde, porque claro, como tampoco pensaban que iban a perder la guerra, la contabilidad está ahí. Es decir, y se registran igual que las vacas que entran al matadero, con la misma frialdad. También tenemos procesos de persecución en muchos territorios, sobre todo en Europa del Este. Es decir, las repúblicas bálticas, cuando son ocupadas por Alemania, los linchamientos de judíos son abismales. En Polonia, en Bohemia y Moravia, lo que actualmente es la República Checa, es decir, en todas estas zonas se va a instigar el antisemitismo. También en Europa Occidental, que es algo que se ha pasado siempre muy de puntillas. El tema de los colaboracionistas de Vichy tampoco eran 4 gatos, era el vecino. Era cotidiano. Es decir, el antisemitismo cotidiano. Es decir, pero es que Europa estaba preparada, había estado preparada durante siglos para denunciar al judío. De repente se le pone un aparato estatal al servicio. Sí. Diego. Sí, yo quería dar una visión complementaria. Han explicado muy bien aquí los compañeros
lo que fue y lo que supuso el holocausto judío y el genocidio del Estado Nacional Socialista Alemán. Pero bueno, yo quería comentar un poco la hipocresía tanto de Francia como de Inglaterra, sobre todo, con respecto a esto, porque claro, a posteriori ha quedado Alemania como los grandes genocidas, y no voy a ser yo revisionista en este aspecto para nada, ¿no? Pero claro, justamente en los años anteriores, sobre todo, bueno, ya hemos comentado, ¿no? Pero en esos mismos años eran las dos grandes potencias imperiales del mundo, eran tanto Francia como Gran Bretaña, y estaban haciendo genocidios en Asia, en África, básicamente, sin saber cuantificarlo, de un calibre importantísimo, que de eso no han quedado ellos como grandes genocidas, pero por un lado dijéramos que quedan como los que derrotan al régimen nazi, que malos son, y que es verdad, ¿no? que han hecho este genocidio, pero ellos estaban haciendo lo mismo, e incluso de hecho las tropas de choque de la Francia libre, ¿no? de Gaulle, y sobre todo de Inglaterra, eran sus ejércitos coloniales, ¿no? Franceses o sudafricanos o indios o neozelandeses. Bueno, en el caso de Nueva Zelanda es un poco distinto. Pero bueno, entonces hay esa doble moral de las grandes potencias, de las grandes democracias burguesas capitalistas con respecto al nacionalsocialismo, que por otro lado habían auspiciado o habían permitido el ascenso de Hitler. La guerra civil española es un claro ejemplo, pero no solo, ¿no? Incluso la ocupación de Checoslovaquia, que tenía tratados con Francia y con Inglaterra de defensa y tal, se lo dejaron que arrasara Checoslovaquia, y solo esa partida de entrada en Polonia cuando ya ven las orejas al lobo, o bueno, no sé cómo definirlo, pero el caso es que el genocidio que llevan a cabo los nazis, que es innegable y que es sistematizado obviamente, pero no lo es menos, o de mi perspectiva, lo que habían hecho las grandes potencias imperiales en sus colonias. Esa es una visión que siempre es lo que digo, el que gana da una visión de la historia, pero no es muy, en el fondo es muy parecido, simplemente cada uno, el que gana da su visión de la historia. Nico, y cerramos ya. Bueno, vale. Nico, Nacho, pero breves, por favor, que son ya las 11 pasadas. Bueno, por dos puntos que sí que creo que son importantes, a colación de lo que decía Diego. Sí, hay que tener en cuenta que toda la interpretación de lo que es el exterminio se va a dar en un contexto de Guerra Fría. O sea, en Guerra Fría, ¿cuál es la solución? Obviamente. La solución cultural ideal es crear el nuevo monstruo, que es el totalitarismo, que sí que es un concepto que tiene otras raíces, pero eso le permite... Y yo creo que es importante subrayarlo. Eso le permite al liberalismo, que es quien distribuye la versión más difundida del concepto, equiparar el nazismo y el fascismo, pero especialmente el nacionalsocialismo, con el comunismo. Entonces, criminalizarlo como, bueno, pues lo que decía Churchill, de lo menos malo es la democracia, y esta es la barbarie, y desvinculan completamente lo que es el nacionalsocialismo y el proyecto político, económico y social del nacionalsocialismo del capitalismo, cuando es inseparable. Es decir, tampoco voy a entrar en decir que el capitalismo lleva al nazismo, no, eso no es verdad. Pero bueno, pero el nazismo es un proyecto capitalista, completamente capitalista, y con sus empresas que luego son multinacionales de éxito hoy en día. Quiero decir, eso lo insisto, Siemens, hay nombres, hay apellidos. Pero bueno, lo que quería decir es, dentro de estas líneas, ahí sí que quiero reivindicar a un tipo, Steve Mason, que este bonito mercado editorial que tenemos en España, pues no lo ha traducido nunca, pero es un historiador británico marxista, que es quien empieza a hablar. Luego sí que se han distribuido tesis que ahora son más conocidas, que es, por ejemplo, Gozali, es un historiador ahora bastante de moda. Pero sí, toma una tesis que originalmente es de Mason, que es la economía política del exterminio. Hay todo un proyecto económico, el caso que hablaba antes hablaba Nacho de los colaboracionistas de Vichy, o el soldadito alemán que envía cerdo a casa. Hay todos unos intereses que se garantizan por esa sociedad. Y eso se hace descubriendo, claro, el comunista no lo descubres, pero el judío lo descubren. Es decir, realmente el judío no era tal. Sí que hay muchos judíos que hay en Alemania, o gran comunidades judías, pero gente, igual tampoco representativo porque eran comunidades intelectuales, pero gente como Hannah Arendt, todos los intelectuales judeo-alemanes de aquel momento, ellos no se consideraban judíos, se consideraban alemanes. Y luego lo confiesan en sus memorias, que ellos redescubren su identidad judía a través de la muerte y del horror del exterminio, de que se les señale así. Es decir, no existía tal el judío como enemigo, ellos lo construyen.
Lo mismo aplicable a otras comunidades. Pero eso que permitía que expulsabas a toda una comunidad de profesiones liberales, de médicos, de abogados, de funcionarios que no podían ejercer y que daban puestos libres para la comunidad aria. Y aplicándolo ya a toda Europa. Es decir, puestos, dinero, tierras, casas, muebles, joyas. Hay un interés ahí detrás. El papel de Gran Bretaña en el Holocausto, ¿vale? Se centra en Chipre. Los británicos tenían el mandato de Palestina, es decir, tenían la ocupación de Palestina legal, y cuando a partir de las leyes de Nuremberg miles de judíos empiezan a emigrar pues, a través de puertos como Hamburgo o de Francia y demás, Inglaterra los empieza a interceptar. Es decir, intenta evitar que se sienten en Palestina, y lo primero que hace es cogerlos. Los enviaba a un campo de concentración en Chipre, los empaquetaba en buques y los devolvía a Hamburgo. Es decir, que mucho aquí muy moral todo muy moral de que nosotros hemos liberado a los judíos, pero que durante más de 4 años estuvieron devolviéndolos a la Alemania nazi, que luego los iba a ejecutar. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar ya a hablar de genocidio en España, vamos a hablar de los crímenes franquistas. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Ledesma. Bien, volveríamos un poco a la misma cuestión, que puede parecer una cuestión bizantina en tanto que es un debate conceptual, ¿no? Dependiendo del contenido, de la flexibilidad que le demos al concepto de genocidio, pues las políticas represivas implementadas por el régimen de Franco durante la guerra y la posguerra pues se podrían llamar genocidas o no. Si consideramos que había un intento, una práctica o al menos un intento de exterminio de todo un grupo social, y definimos ese grupo social como todos los que se consideraban de izquierdas, republicanos en términos generales, lo cual implicaba republicanos burgueses, socialistas, comunistas, anarquistas, pues sí se podría hablar se podría quizá hablar en términos de genocidio. Yo no estoy completamente convencido de ello, porque más bien de lo que se trató en esas prácticas de represión franquista no es tanto de acabar con todo un grupo social. Imaginemos que eso habría supuesto acabar con la mitad del país, ¿no? Se calcula que las elecciones de la Segunda República indican que la frontera entre izquierdas y derechas atravesaba la sociedad más o menos por la mitad, ¿no? Había más o menos era un contingente muy semejante, que fluctuaba no demasiado de los que votaban a las derechas y a las izquierdas. Más bien lo que se hizo fue implementar de una manera brutal la vieja política del terror, que significa aterrorizar, matar a una parte de un grupo social para aterrorizar por el miedo a todos los demás. Insisto, esto no significa, llamar o no llamar a algo genocidio no tiene que significar, desde luego no significa en términos históricos para los historiadores, no significa minimizar el grado de salvajismo, la condena moral, política, que esos hechos puedan suponer. Pero insisto que a no ser que utilicemos un concepto de genocidio tan amplio en el que quepan cosas como estas, pues quizás no sería genocidio el término más adecuado. Desde luego, no lo digo del todo convencido porque hay muchos debates entre los historiadores y entre los juristas sobre esto, pero más que un genocidio propiamente dicho, insisto, no hay una diferencia fundamental, y es que si lo comparamos con el genocidio por antonomasia, por excelencia, el de los nazis, el que llevaron a cabo contra las poblaciones judías, los nazis sí que llegaron a pensar en un proyecto de ingeniería social que pasaba por la eliminación de toda una raza social, de toda una raza, ¿no? Como la de los judíos, una reconfiguración racial de todo el continente europeo. Y en las mentes de los sublevados contra la Segunda República en España en 1936, y a medida que se fue desarrollando la guerra y a medida que se fue llevando a cabo, se fue implementando el régimen de posguerra, no había un intento de exterminar o intentar exterminar físicamente a todos los izquierdistas. En términos físicos se trataba más bien de esa práctica de terror de exterminar una parte, lo que en términos clásicos de los ejércitos sería el diezmar, ¿no? Diezmar al enemigo, acabar con una décima parte, pongamos por caso, en términos muy muy gruesos, para paralizar a todos los demás. En lo que sí se podría considerar que, por eso digo lo del debate, en lo que sí que podríamos considerar que pudo ser un genocidio es si extendemos la definición, también lo decía al principio,
a no solo el exterminio físico, sino el exterminio cultural, social. Ahí sí que hay, por parte de quienes se sublevaron contra la Segunda República, en julio del 36, sí que hay un intento de acabar de raíz con todas las tradiciones, culturas políticas, movimientos sociales, por supuesto partidos políticos, sindicatos, conquistas sociales que se habían llevado a cabo durante la implementación del Estado liberal y después con la Segunda República, que tenían que ver con la izquierda. Todo eso sí que es laminado y además ese intento de laminación social, cultural, etcétera, sí que fue muy exitoso. Al fin y al cabo, pues cuando España sale exitoso, por supuesto, para quienes quisieron llevarlo a cabo. Cuando España sale de la dictadura en 1975, realmente queda poco de esas tradiciones culturales, sindicales, de asociacionismo, por ejemplo, libertario, que habían calado tan profundamente, se habían enraizado en la sociedad española. La izquierda, de alguna manera, se tuvo que reinventar a lo largo de las décadas de posguerra y de dictadura franquista, porque todas esas culturas, tradiciones, núcleos asociativos fueron laminados por la cárcel, por la persecución y por los fusilamientos que se fueron produciendo hasta mediados de los años 40 como mínimo. Porque ¿cuántas personas se calcula que siguen en las cunetas? Bueno, eso es una cifra difícil de saber porque es que ni siquiera sabemos cuántos fueron fusilados. El régimen de Franco se ocupó de que no quedaran huellas, sobre todo de aquellos que habían sido fusilados en las primeras fases de la guerra civil, en el 36, verano del 36, otoño del 36, pues la mayor parte de los que fueron fusilados entonces, que es además cuando más gente fue ejecutada, pues la mayor parte de ellos no constan en ningún registro, ¿no? Con lo cual no sabemos, seguimos moviéndonos con cifras, con estimaciones más o menos reales, pero que nunca podremos concretar en una cifra real, ¿no? Insisto, porque no podemos inventarnos las cifras, sino que dependemos de fuentes documentales. Entonces, en términos amplios, las últimas estimaciones vendrían a decir que la dictadura, que los sublevados ejecutaron durante la guerra a un mínimo de unas 100.000, 120.000 personas, y que después de acabada la guerra, después de que dejara de haber combates, a partir del 1 de abril del 39, se calcula que fueron ejecutados entre 40.000 y 50.000 personas más. Teniendo en cuenta eso, que estamos hablando de estimaciones, pues es posible que todavía estén en las cunetas, pues en las cunetas, en fosas comunes, etcétera, pues más de 20.000 cuerpos. ¿Y qué ocurre al intentar juzgar estos crímenes? Porque no se hace justicia. Bueno, sabéis que hubo una ley de amnistía en el año 77, que esa ley de amnistía se supone que cerró judicialmente todo lo que tiene que ver con la justicia en el ámbito de nuestro Estado. Es, por ejemplo, lo que se invocó en contra de los intentos que hizo por abrir un macro proceso, un macro sumario sobre esas cuestiones por parte del juez Garzón, del ex juez Garzón. Y la única manera de poder entrar en ello en términos judiciales sería, como se ha intentado hacer también, sin éxito, sería a través de la línea de que esto no serían hechos calificados o tipificados simplemente como dentro del código, de los códigos del derecho nacional, sino en tanto que crímenes contra la humanidad que saltarían por encima, para los cuales no sería obstáculo, no sería una barrera suficiente una ley de amnistía elaborada por un gobierno nacional, ¿no? Pero bueno, volvemos a algo que comentábamos antes al principio, son las dificultades que entraña entrar en el ámbito de la justicia internacional cuando vivimos en un mundo dividido en estados nacionales todopoderosos dentro de sus fronteras. Bueno, pues ¿qué opináis vosotros? ¿Puede considerarse genocidio lo que ocurrió en España, Diego? Sí, y yo pienso que, quitando fuera lo que hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial y el Estado nazi, lo que pasó en España desde el 18 de julio del 36 a manos de los fascistas, de los reaccionarios, hasta el mismo año 75, yo creo que ha sido, bueno, el gran genocidio que había en Europa ya hasta los años 90 de los Balcanes y demás, ¿no? Yo creo que los sectores dominantes, la gran oligarquía, los terratenientes, la Iglesia y demás, y personificados en el general Franco y en los generales africanistas, lo que hicieron fue una persecución política
y de eliminación física del enemigo. De hecho, hasta el propio Mussolini le acusaba de llevar una guerra muy lenta, pudiendo haberlo hecho, se supone, era su visión, es discutible, una guerra muy lenta, y el propio Franco se escudaba en que lo que quería era la eliminación física de sus enemigos, y eso conllevaba una guerra más lenta, una represión mucho más sistematizada. De hecho, cuando todos estos grupúsculos y todos los medios de comunicación más fachas están siempre con el tema de paracuellos y demás, pues claro, habría que recordarles que la represión que se hizo desde el bando franquista, que era totalmente sistematizada, dirigida desde los propios militares, aunque bueno, se cedía en parte a los falangistas o a otros grupúsculos la acción más de verdugos, ¿no? Pero estaba perfectamente sistematizada y tenía unos claros fines políticos, que era la eliminación física del enemigo. De hecho, en Badajoz, cuando entró el ejército rebelde, pues ejecutó en la Plaza de Toros, no sé si fueron cerca de, no sé, la cifra cerca de 10.000 o 5.000, no recuerdo. O sea, ellos entraban en un sitio y lo que hacían era la depuración absoluta de elementos progresistas, ya no, o sea, marxistas, anarquistas, republicanos, se cepillaban a todo lo que podían. Bueno, y el problema ya no fue toda la gente que murió en guerra, que una guerra pues siempre conlleva represión, pero bueno, que hay que saber diferenciar que esta fue muy sistematizada en el bando franquista, no, sino fue lo que pasó después de la guerra, pues que hubo muchos campos de concentración de los que ha habido estudios y demás, pero que obviamente también se silencian, allí no hay un reconocimiento público de todo esto, ¿no? Y entonces aquí ha habido una transición en la que ha habido una losa en la que no se ha juzgado ni se ha condenado a ni a un solo responsable militar, político, judicial, policial, de nada del franquismo, y en esas vivimos, ¿no? Y entonces, pero hay que hablar que fue un genocidio en toda regla y de hecho muchos territorios aquí en Aragón, por ejemplo, la población de Teruel, que es profundamente reaccionaria, que ya lo... Claro, que hay que hablar que los sectores, allá donde la población es más agraria y es más pequeña, siempre ha estado más al control de los terratenientes y de la iglesia y demás, pero lo que pasó en Teruel también fue, por ejemplo, una represión que cuando entró el ejército franquista, bueno, ahí están en Caudé y demás, que hay fosas comunes, o sea, que arrasaron de tal manera que claro, también mataron a todo rojo viviente. Además, las familias estaban, pues que con eso se genera un miedo, además, y entonces a eso todavía seguimos padeciéndolo. Y de hecho, en Calatayud, por ejemplo, el anterior alcalde, su madre era la que pegaba los tiros de gracia después de los fusilamientos, y aquí, claro, pues como no había un solo juzgado ni nada, pues muy bien, esto es muy bonito, pero hay que decir las cosas por su nombre. Es que el ejército rebelde y el general Franco lo que hicieron, bueno, él personificado, pero con todo lo que tenía alrededor, lo que hicieron fue un auténtico genocidio y un exterminio de las posiciones políticas que habían intentado traer bueno, por decirlo de alguna manera, una revolución burguesa, ¿no? No estábamos todavía en la fase de prerevolución socialista, a menudo de ver al menos, pero sí que habían intentado hacer el tema de la reforma agraria, el tema de una reforma de la educación, quitarse a la iglesia y demás, pues no perdonaron esto y lo que hicieron fue un auténtico exterminio. También las incipientes organizaciones obreras y demás se cepillaron todo y bueno, hay que reconocer que es lo que hubo y que ha habido una losa que además no se puede hablar de esto, porque si lo hablas te dicen que usted remueve el pasado, que si no sé qué. Entonces ellos tienen a sus muertos muy bien enterrados y muy bien con sus canonizaciones y sus historias, y están muy bien vistos y demás, y nadie ha dicho nada, ¿no? Ahí en el Valle de los Caídos o donde sea, y hay miles y miles de personas que están en cunetas y que no pasa nada, ¿no? Entonces esto es, a mi modo de ver, gravísimo, porque además lo tenemos aquí y es un tema del que si hablas, pues bueno, pues te saltan la nave los perros ahí, estos de los medios fascistas y demás, pues bueno, es lo que hay. Nacho. Vale. Es decir, preguntábamos si había genocidio, es decir, de nuevo nos encontramos con que hay una sistematización de la persecución del diferente. En este caso no es el judío, en este caso es el peligroso judío masón rojo ateo y separatista. Es decir, se llega un momento que se llega a demonizar al enemigo, la anti-España, en esa especie de conjunción ideológica, ¿no? De nuevo nos encontramos con que hay un aparato detrás enorme, es decir, de represión, que incluye al clero, incluye al ejército y que incluye todo un sistema de delaciones. Es decir, porque lo que hay es delaciones. En primer lugar tienes un primer informador, que es el cura. El cura sabe los pecados de todo el mundo. Es decir, eso otra cosa no, pero la Iglesia Católica tiene un sistema de información, que es la confesión, en el cual hay un señor que sabe todo. Y el secreto de oración el secreto de confesión fue violado por todos lados. Es decir, cuando entraban los nacionales en un pueblo, los sublevados, o los rebeldes, como los queramos llamar, iban al cura,
canta, bueno, fusilados. Lo que se intenta hacer en España es decapitar el movimiento obrero. Se intenta fusilar todo cuadro del movimiento obrero para luego poner a sus cuadros de su movimiento obrero, su movimiento sindicalista, corporativista al estilo de Mussolini, ¿no? Y para eso se implica una violencia traumática. Es decir, ¿cuántas veces nos han dicho nuestros abuelos, no te metas en política que a ver si va a pasar algo? Es decir, esa violencia traumática que paraliza al propio obrero, ¿no? Y luego somos el segundo país en fosas comunes, creo, después de Kampuchea. Somos el segundo país en fosas comunes sin desenterrar. Y la ley de amnistía a mí me parece que es algo criminal y que solo sirve para una cosa, que es legitimar el orden que salió, un régimen que salió del franquismo como es el actual. Bueno, y el tiempo apremia, pero no podemos cerrar este bloque sobre genocidio sin hablar del genocidio en América. Vamos con nuestra sección de memoria histórica y ahora lo comentamos. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Ayayachu kaliyachu walakyachu mereya kasekichis. Kayakos koyaktapika yatata hawayaktakurapu yarimani. Uno de los genocidios más sonados de la historia es el que se cometió en América a lo largo de la conquista. El descenso de población en 100 años fue patente, pero ¿a qué se debió? Esclavitud, matanzas, guerras. Todo esto supuso un 20% de la población muerta. Más bien, fueron el sarampión, la viruela o la gripe los auténticos responsables. O más bien, ¿quiénes los llevaron? Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero. A lo largo de la era colonial hispana, indios, negros y españoles convivieron en un marco de desigualdad y explotación. En una convivencia que dejó un continente mestizo por excelencia. Os invitamos a que comparéis el nivel de mestizaje entre una excolonia española y una inglesa. Pero unos siglos más tarde se planteó un genocidio a gran escala. Los Estados Unidos de América, mientras pregonaban la máxima de libertad, igualdad y democracia, desarrollaban por motivos económicos, políticos y raciales una matanza a gran escala de los nativos que vivían en los actuales mismos Estados Unidos de América. El objetivo inicial era eliminarles y por mera economía acabaron siendo asentados en guetos conocidos como reservas. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas. Para finalizar, queremos abrir un tercer ejemplo, un poco más polémico, el de ciertas culturas precolombinas que para controlar la natalidad celebraban sacrificios multitudinarios, promovían guerras y esclavizaban pueblos. Así pues, vemos ejemplos en varias épocas. No son los pueblos, el sistema es el genocida. Bueno, pues vamos a hablar de genocidio en América. La primera pregunta que os quería hacer es si se desarrolló este genocidio, los acontecimientos del mismo modo en el norte, en el centro y en el sur del continente. Nacho. Bueno, en primer lugar tendríamos que separarlo no tanto geográficamente, sino por el modelo de explotación que se va a dar en cada territorio. Es decir, en las regiones más ligadas a la minería, como puedan ser el centro de Sudamérica o Mesoamérica, es decir, las zonas de Zacatecas, de Potosí, las regiones auríferas, ahí el genocidio no se va a notar tanto. Es decir, las comunidades indígenas sí que van a sobrevivir más porque están, aunque se les está obligando a bajar a la mina, aunque están teniendo las grandes tasas de mortalidad, no van a ser tan altas ni tan virulentas, y ahora sí que estaría bien dicho, como en las zonas donde se va a desarrollar la ganadería. Estaríamos hablando de la zona del Brasil, de Argentina, Uruguay y demás, que son las regiones, además, si nos fijamos, más europeizadas. En estas regiones, las explotaciones ganaderas lo que hacen es que directamente compiten con los indígenas por el alimento, es decir, necesitas grandes extensiones despobladas para mantener estas crías de ganado intensivas, y también el tema de las enfermedades, ¿no? Una de ellas, la viruela, es la que más bajas va a causar entre los indígenas. Otras zonas, como puedan ser las regiones monocultivistas del café, el cacao o determinados productos, ahí la incidencia no va a ser tan alta como en las regiones ganaderas, ni va a ser tan baja como en las regiones auríferas. Ahí la incidencia va a ser directamente que lo que se hace es que se le obliga a la gente a tener una agricultura de subsistencia básica, es decir, cultivarse lo justito para comer,
mientras que las grandes extensiones de territorio van a ser para el cultivo de estos monocultivos, que es una cosa que además se va a acrecentar tras las independencias con las oligarquías capitalistas, no te voy a decir indígenas, que me salía ahora, sino criollas. Es decir, que esos descendientes españoles que se han quedado las tierras una vez que se expulsaron los españoles y demás. Y bueno, ¿cómo se lleva a cabo este genocidio en América y sobre todo cuáles son las consecuencias? Nico. Bueno, como bien explicaba Nacho, hay diversos genocidios y además hablabas tú antes también, con diversas, por decirlo así, metodologías. No es lo mismo la América española o el sistema colonial español, que está mucho más vinculado a un sistema feudal y que muchas veces sí que fue, a ver, en el caso de México sí que hay una guerra y hay hay un exterminio en función de la expansión militar, hay una destrucción de un imperio entero. Pero en otros casos, bueno, y también en México especialmente deriva de la expansión de pandemias. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, es diferente. El exterminio norteamericano y la expansión de la frontera, y bueno, ya no solo con Estados Unidos, sino también con las colonias holandesas o las colonias inglesas, incluso francesas, ya va introduciendo nuevas dinámicas de posesión de la tierra y con ello también nuevas dinámicas de exterminación. En Estados Unidos, con la teoría de la frontera, pues sí que anima a la conquista del oeste, a todo un conjunto de la población que al fin y al cabo su prosperidad, porque eran los emprendedores de aquel momento, iba de exterminar y de ir cercando a toda una comunidad. Es también por eso mismo holocausto cultural, que luego acaba recluyendo a esa gente que tenía unas determinadas formas de vida en unas reservas y bueno, expandiendo, pues utilizando métodos como pues dar mantas contaminadas para que se extendieran enfermedades. Se les introduce también en el alcoholismo. Se condena a poblaciones enteras a base de la introducción de alcohol. Pero bueno, hay muchísima diversidad. Yo tampoco soy un gran conocedor del ámbito colonial, pero... Yo por dar un dato, ahí dice el antropólogo brasileño Dercy Ribeiro, ¿no?, que cuando llegaron las potencias coloniales al continente, entendiendo todo el continente, ¿no?, tanto España, Portugal como Francia e Inglaterra, había una población aborigen en toda América de 70 millones y a finales del siglo XVII, apenas 2 siglos después, la población aborigen había ascendido a 3,5. O sea, se habían cargado prácticamente al 95%, al 95% de la población aborigen en apenas 2 siglos, ¿no?, los europeos. Y pues esto es auténticamente atroz, ¿no?, lo que supone en apenas 2 siglos. Pero no solo desde un punto de vista, pues eso, de la pérdida humana, ¿no?, pero también culturalmente, porque después lo que hacen es o recluirlos en reservas o también, bueno, cuando se mezclan. Claro, porque por ejemplo, los españoles que se quedan o que son los que se encargan de la gobernanza y del control de las colonias, pues claro, se mezclan en parte con esta población criolla nativa disminuida, formando los criollos que luego van a ser estos criollos descendientes de españoles, van a ser los que van a constituir la oligarquía en Latinoamérica. Y va a ser quien va a dirigir, ¿no?, estos países, incluso los que en parte van a protagonizar de alguna manera procesos de emancipación en parte, y el poco sustrato que queda ya indígena, ¿no?, pues va a ser todavía desde ya el siglo XVII hasta el siglo XIX va a ser prácticamente va a desaparecer. De hecho hay culturas y lenguas que han desaparecido prácticamente todas, ¿no? Y entonces eso pues es un reflejo de lo que ha hecho Europa en América, ¿no? Ha masacrado a un continente en los 2 primeros siglos, pero también, o sea, visto en los 5 siglos, ¿no?, cuando nos hablan aquí en el caso de España, ¿no?, del 5º centenario, de la celebración de la hispanidad, del encuentro de culturas, pues hay que hablar, claro, lo que fue un auténtico masacre, un auténtico genocidio y un auténtico que acabar con la población indígena, o sea, no es otra cosa. Entonces lo que hay que reivindicar es lo que están haciendo ahora los gobiernos del ALBA y demás, es en realidad no es que hubo resistencia indígena, pero claro, no pudieron resistir
a los grandes imperios, pero eso sí que me parece pues algo relevante, ¿no? O sea, hay que desde posiciones progresistas o marxistas hay que claramente, o sea, no se puede compadrear ni un mínimo con estas posiciones, y hay que condenar y hay que situarse con esas posiciones. Sí, recordamos que en Argentina este día no ha pasado de ser el Día de la Raza a ser el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y en Nicaragua y Venezuela a ser el Día de la Resistencia Indígena, como decía Diego. Bueno, y ahora ya, para cerrar ya el bloque de genocidio, nos vamos con la sección de la redacción que va a hablar de la manipulación mediática. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. En el programa de hoy ya se ha hablado sobre el muy respetado sistema capitalista como genocida y de la impunidad de la que aún gozan ciertos actos despreciables, como los crímenes franquistas o el nazismo. Vamos en esta sección a intentar explicar cómo los medios de masas, guías supremos de la opinión pública hoy, nos hacen cómplices silenciosos de la impunidad de algunos genocidas. Para esto no hay mejor ejemplo que hablar sobre nuestra propia historia, la del genocidio franquista que hubo tras la Guerra Civil Española. Como sabréis los oyentes de este programa, o esperamos que así sea, nuestra transición fue la transición de gran parte del aparato franquista a unas instituciones pintadas con colores de democracia. Nunca hubo una ruptura con el anterior régimen y muchos de sus servidores pasaron a ocupar cargos políticos, militares y judiciales. Como la última vez que tuvimos un Estado de Derecho fue durante la República, que ellos mismos se cargaron, el Estado tuvo que fabricar un discurso oficial sobre el pasado más reciente y aún sangrante. Ahora, decidnos si no habéis oído o leído algunas de estas expresiones en algún medio de comunicación. Batalla fratricida, guerra entre hermanos, olvidar las dos Españas de la Guerra Civil, terrible error del pasado, o la frase estrella. Tanto en el bando nacional como en el bando republicano se asesinó mucha gente. Ahí está el supuesto discurso de la reconciliación, no es sino un mazazo sobre los huesos de miles y miles de republicanos que siguen enterrados en fosas comunes. Aunque nosotros veamos claro que el golpe militar violó el orden democrático elegido por el pueblo, que se colmó de honores a los nacionales durante 40 años mientras a los nuestros se les trató como perros, y que a los motivos de la guerra civil no fue una pelea entre hermanos, sino una batalla entre opresores y oprimidos, aunque esto nosotros lo tengamos claro, hay una mayoría que no. ¿El motivo? La reproducción, por parte de instituciones democráticas, entre comillas, y medios de comunicación, del discurso que se inventó el Estado español con la intención de que la herida quedase abierta para siempre, ya que si la cerrásemos como debería, muchos perderían sus privilegios, los mismos que los conservaron durante la dictadura. Así, el franquismo ha hecho cómplice al pueblo español de hoy en día de un genocidio de hace más de 70 años. Cuando nuestro amigo, alguien de nuestra familia, sugiere, con la mejor de las intenciones, que olvidemos la guerra civil, está olvidando a quienes dieron la vida por sus antepasados. Y cuando alguien sugiere cerrar heridas, está hurgando con el dedo en las mismas. Y como decíamos en el programa anterior de Economía, la única tarea que les han encomendado a los medios ha sido la de reproducción de un discurso oficial. Por casos como este, decimos siempre que el periodismo es crítico por definición, y no un altavoz de los poderosos. Visítanos en laredacción.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación. Por un periodismo libre y crítico. Laredacción.org. Bueno, ya lo hemos comentado un poco antes, pero vamos a ahondar más en el tema, el papel de los medios en el genocidio, ¿no? Cómo contribuyen a dibujar qué es y qué no es genocidio y los casos que se silencian. Nico. Bueno, a mí me gusta mucho el cine y considero que el cine también es un medio, y sí, para el caso del genocidio es un medio de comunicación fundamental. Hay una cantidad de cine sobre el Tercer Reich tremendo. Pero aquí sí que quería hablar de otro tema que tampoco hemos tocado, igual no viene mucho al caso, pero que es de la resistencia al nazismo y cómo la resistencia al nazismo ha sido abordada por el cine. Para ver básicamente que, por ejemplo, hay una película que se hizo hace unos pocos años, que es Operación Valquiria, que la produjo Tom Cruise. Y Operación Valquiria cuenta la historia de un grupo de generales de la Wehrmacht que se rebelaron al nazismo e intentaron atentar contra Hitler y los descubrieron. Y bueno, realmente claro, los presenta como unos héroes que intentaron cortar el nazismo, cuando realmente es otra gran media verdad o mentira absoluta, porque es una gente que se rebeló contra Hitler después de Stalingrado. Es decir, cuando Hitler estaba perdiendo una guerra, ellos, sabiendo todo lo que estaba pasando, entraron contra ellos. Y en cambio, desde el cine se ha silenciado muchísimo más toda la memoria de aquellos resistentes
provenientes del movimiento estudiantil o del movimiento obrero que intentaron luchar contra Hitler y que corrieron bastante peor suerte que la gente de Operación Valkyria. Y de verdad que recomendar una película estupenda alemana que se llama Sophie Scholl, que aborda el tema de la Rosa Blanca, que es un movimiento estudiantil de resistencia contra el nazismo, que es una película estupenda y menos conocida, porque es una película alemana, pero que es de lo poquito de justicia que se ha hecho frente a frente a esos movimientos. Vale, bueno, pues con eso nos quedamos ya, cerramos genocidio y vamos a hablar del Pablo Remacha. Tenemos al teléfono a Andrea Jimeno de la Asamblea 15M San José. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Bueno, cuéntanos qué está pasando en el Centro Médico Pablo Remacha. Bueno, el Centro Médico Pablo Remacha es un centro de especialidades médicas que da servicio a diferentes barrios de la ciudad, a 4 o 5 barrios, y luego a más de 30 pueblos de la provincia de Zaragoza. Lo que está ocurriendo con el Pablo Remacha es que ha entrado un plan de desmantelamiento de la sanidad pública. Ya sabemos que desde el Gobierno cada día hay más recortes, que el Gobierno de Aragón los está implementando de una forma muchísimo más agresiva y que, bueno, en los últimos meses nos iban llegando noticias de que diversos servicios de varios barrios de la ciudad iban a ir centralizándose, pero esto se ha producido de una forma como casi histérica. Empezaron a hablarnos de la salud mental en todos los barrios, que se la centralizaban en el Miguel Servet y en Valdespartera, y a la vez se ha producido en el barrio de San José la histeria también de que aquí se van a llevar el servicio se ha llevado ya el servicio de radiología. Esto al final es un ataque clarísimo hacia la sanidad pública en general y han empezado por los barrios. Sí, y nuestro barrio pues lo está sufriendo de una forma más clara. Sí, ¿qué ocurrió la noche del jueves? Pues la noche del jueves ocurrió que durante esta semana se iban a llevar los 3 ecógrafos que había en el centro. Durante la noche del martes al miércoles, del miércoles al jueves, varias personas hicimos guardia en la puerta, dormimos allí a la espera de que pudieran aparecer a llevárselos. No creíamos que eso fuera a ocurrir, pero por si acaso. El caso es que el siguiente día hubo una manifestación tremenda en San José. Ya hacía 20 años que no se veía una cosa así. Había unas 4.000 personas protestando contra este desmantelamiento de la sanidad en el barrio. Y la verdad es que ingenuamente pensamos que no serían capaces de entrar por la noche. Y así lo hicieron, entraron por la noche. Entraron supuestamente ingenieros del salud con una furgoneta del salud y custodiados por la Policía Nacional. Y se llevaron los 3 ecógrafos del centro médico de una forma casi de rateros, rompiendo puertas, rompiendo instalaciones. Fueron torpes porque hicieron saltar la alarma, con lo cual los vecinos salieron a las ventanas. En fin, al final lo que hicieron fue un saqueo absoluto del centro. ¿Y cuál está siendo la respuesta de los vecinos? ¿Cómo se estáis organizando? Pues la respuesta de los vecinos está siendo ahora mismo, casi creo que había una situación de shock cuando ocurrió esto. La cuestión es que había organizaciones detrás que llevábamos bastante tiempo ya trabajando, como puede ser Marea Blanca, las asociaciones de vecinos, tanto las afectadas como las no afectadas, porque lo que ha sido el conflicto del Remacha es un ejemplo de solidaridad vecinal como no se vivía en Zaragoza hace años. Y ahora mismo ya empieza a incorporarse gente que no estaba organizada, vecinos que no estaban en ningún sitio, pero que ahora mismo, al verse atacados de una forma tan directa, se están acercando a nosotros. En estos momentos, lo primero que vamos a hacer, por lo menos desde la Asociación de Vecinos, es exigir el cese de Welling, del gerente del Salud. No solamente porque ya vemos que hay unas políticas que vienen dadas desde el Gobierno central, también desde el Gobierno de Aragón, pero es que además la actuación del gerente, hoy la hemos visto una vez más, está pues al hilo de las formas más dictatoriales, más que nada porque hoy no se ha presentado a la entrevista que tenía con la Asociación de Vecinos y estaba convocada ya desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, es no solo cómo han hecho las cosas en el centro y llevándose los ecógrafos de malas maneras, sino que las formas siguen siendo formas dictatoriales, que es lo que les corresponde porque son quienes son. Pues Andrea, mucha fuerza y gracias por atendernos esta noche. Gracias, muy amable. Buenas noches.
Bueno, y vamos ahora a hablar de la Asamblea de Izquierda Unida que tuvo lugar el sábado pasado. Pasamos ya. Bueno, este último sábado fue la Asamblea de Izquierda Unida, aquí de la ciudad de Zaragoza, y fuimos un poquito ahí a preguntar a la gente qué había sido, que nos diera un poquito las ideas generales y, bueno, a recoger más que nada, sobre todo, opiniones e ideas. Lo primero de todo será transmitir información y ampliar el trabajo que se realiza desde la UJC en Izquierda Unida, porque para eso es nuestro proyecto estratégico. Y luego, bueno, la posición sobre todo es para transmitir información y empezar a trabajar como UJC, que es algo en lo que debemos hacer autocrítica, empezar a trabajar realmente en Izquierda Unida como nuestro proyecto, que ya lo he resaltado. Y claro, estando en el Consejo Político Local, pues te permite una agilización para transmitir información, para realización de actos, de capacidad de cargar, para cargarnos de trabajo que podemos realizar como UJC para seguir trabajando en Izquierda Unida, que, como vuelvo a repetir por tercera vez, es nuestro proyecto estratégico, que yo creo que es lo más importante a resaltar, mentalizar con la militancia de la UJC, que Izquierda Unida somos nosotros, ¿no? Y yo creo que esto es un ejemplo muy claro, ¿no? Que alguien de la UJC, que no solo soy yo, sino que habrá otros camaradas que estén conmigo en el Consejo Político Local, que estemos en el órgano de dirección de Izquierda Unida Zaragoza, pues eso simboliza mejor que nada que la UJC tiene que empezar a trabajar en Izquierda Unida. Víctor Benedico nos hablaba un poquito de lo que era uno de la JUVE en Izquierda Unida, y ahora le preguntábamos qué es lo que debería hacer una persona de izquierdas que cree que debe participar en Izquierda Unida. ¿Cómo le invitaría a ello? Bueno, le diría que estamos en la realidad, ¿no? Que muchas de las críticas que me vienen a mí entre mis compañeros de clase o entre otros jóvenes de izquierdas es que Izquierda Unida es una mierda, que no es un proyecto que no piensa de verdad en una revolución, que no sé qué. Bueno, yo les diría que Izquierda Unida tiene una capacidad real de poder, que se pasen un día por una asamblea de Izquierda Unida para que vean realmente lo que es Izquierda Unida, la capacidad de cuadros sociales y sindicales que tiene Izquierda Unida. Y bueno, cuando vea lo que va a ser Izquierda Unida de aquí a 3 años, hablaría con él dentro de 3 años y le preguntaría qué le ha parecido Izquierda Unida y que si de verdad piensa que de verdad Izquierda Unida no merece la pena, teniendo en cuenta que es un joven de izquierdas. Hablábamos también más tarde con Marga, una compañera que está en el CPL, el Consejo Político Local de Izquierda Unida, y le hablamos un poquito del papel de la mujer en IU. Política de la mujer en el mundo local. Cuéntame. Bueno, lo primero de todo es visibilizar el trabajo que ya hacemos dentro de la organización en los órganos, ¿vale? Porque llevamos mucho tiempo trabajando y también es necesario que se visibilice. ¿Verdad? Aquí está gritando. Luego, fomentar que la dirección sea colectiva. Las mujeres tenemos una forma de pensar cómo se tienen que hacer las cosas y uno de ellos es que las direcciones sean colectivas y que caminemos en pos de eso. Luego, visibilizar las luchas que ya se están dando en la ciudad y potenciarlas al máximo. Me refiero a las luchas feministas fundamentalmente y que se puedan trasladar también a la política municipal. Y ser referente para otras mujeres que quieran, que sean militantes de base, para animarlas a participar más y a asumir responsabilidades dentro de la organización. Sacábamos un tema que parecía interesante. Uno era hablar sobre los cupos paritarios. ¿Qué opinión había sobre los cupos paritarios? El que hubiera un mínimo de mujeres obligatoriamente en las listas. Y otro sería un poquito más externo, que lanzar un mensaje a todas aquellas mujeres que podrían sentirse identificadas con Izquierda Unida y no están en el partido de Izquierda Unida. Pues que son necesarios porque todavía tenemos porque todavía cuando se piensa en cargos o en puestos de responsabilidad se piensa primero en hombres, por lo tanto todavía son necesarias las listas paritarias, pero también necesitamos muchas más mujeres que vayan asumiendo responsabilidades. Entonces necesitamos animar a toda la militancia de mujer para que participe, para que asuma responsabilidades, que también tendremos que cambiar mecanismos dentro de la organización para posibilitar esa participación, porque hay que recordar que las mujeres muchas veces tienen doble jornada y la militancia es una tercera jornada que hay que saber encajar. ¿Y qué dirías a una mujer que no está cerca de Izquierda Unida, que a lo mejor cree que realmente Izquierda Unida no puede aplicar esas políticas de mujer? ¿Qué te limitarías a pensar? ¿Qué dirías? Que Izquierda Unida tiene las posibilidades para modificar las cosas y que esa fuerza de participación como las cosas cambian. Entonces, yo creo que tenemos que mejorar en muchos campos, pero que la participación está abierta y podemos participar y que es participando y haciendo propuestas como se cambian las cosas. Entonces, cualquier cosa que crea que se puede mejorar, que venga, que participe y que seguro que sale adelante. Continuamos con Mariano Pinós, también miembro del CPL, el Consejo Político Local,
y le preguntábamos cuáles serían para él los grandes retos que tiene Izquierda Unida. Pues uno de los grandes retos es convertir a Izquierda Unida en una fuerza no solo institucional, sino un movimiento social real que avive el fuego de todas las luchas allí donde las haya. Y, por otra parte, democratizar los debates municipales. Nos picaba la curiosidad y decíamos que era eso de democratizar los debates municipales. Llevar lo que se está debatiendo en el ayuntamiento a la organización y debatirlo con toda la militancia y hacerlo extensivo a toda la ciudadanía, para que toda la ciudadanía y todos los medios de comunicación y toda la sociedad en general sepa y conozca los debates que se están dando en Izquierda Unida y que vean que ser de Izquierda Unida pues, es una herramienta útil para transformar la sociedad. Y luego, ya habíamos hablado mucho de Izquierda Unida, queríamos saber por qué que le diríamos a una persona para afiliarse a Izquierda Unida o participar en ella. Es una herramienta útil. Pues que es la única organización política en la que te puedes meter, en la que puedes participar y decidir, sobre todo opinar, pero sobre todo decidir sobre los grandes temas que atañen en el ámbito correspondiente. En el caso de Zaragoza, pues la ciudad de Zaragoza. Y recordamos que este jueves 24 de octubre es la huelga en educación. En Zaragoza hay dos manifestaciones, una a las 11 de la mañana que sale de la Plaza San Francisco y una a las 6 de la tarde que sale desde la Plaza Paraíso. Recordar la importancia de la huelga y que una huelga no es solo no ir al centro de, en este caso, de estudio de trabajo, sino que es importante salir a la calle en estos 2 días que quedan de clase antes de la huelga, llevar ese debate a donde podamos, llevar ese debate a las clases, llevar ese debate a los compañeros, a los profesores. Y que un militante, alguien de izquierdas, no es militante simplemente un ratillo, es militante 24 horas al día. Bueno, pues vamos ya acabando el programa de hoy. Conclusiones, Diego. Pues yo quería primero agradeceros la invitación. Estoy encantado de haber venido aquí. Ya es la segunda vez que vengo y no, quería comentar ya una noticia que ha salido hoy, que yo me congratulo mucho de ella, que es que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha tumbado la doctrina Parot, que ya era hora, ¿no? Porque la doctrina Parot es una de las estrategias que ha utilizado el Estado español en su lucha contra el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, y es básicamente lo que implicaba era una cadena perpetua camuflada, ¿no? Era una medida de excepción que lo que hacía era incumplir la propia legalidad que el Estado tenía para alargar las condenas. Y bueno, pues ahora el Estado español, que lleva 2 años inmóvil desde la declaración hace 2 años de cese de acciones armadas por parte de la organización ETA, pues es triste, pero gracias a esto, pues desde fuera, pues se va a dar un paso porque muchos o una parte importante de los presos, o al menos significativa, van a tener que empezar a salir. Y bueno, pues aunque sea a base de esto, pues es bastante, a mi modo de ver, bastante importante. Nico. Bueno, ya que hablamos de buenas noticias, pues aparte de lo de la doctrina Parot, también yo recordar el hecho de que, bueno, aunque estemos en esta situación en este país hoy en día, por lo menos en Argentina se está celebrando un juicio a los crímenes del franquismo. Hablábamos antes con Ledesma de las 2 violencias, de la guerra. Pues ya habíamos recordado que, bueno, la violencia franquista se extendió hasta el 77, hasta el final de la dictadura, y podríamos hablar, y yo creo que estaremos de acuerdo, que gran parte de esa sociología del franquismo siguió en los GAL y en el batallón franco-español. Obviamente. Y bueno, al menos Gentuza y Calaña de Sarralea como Móvil el Niño, pues ahora se tienen que sentar frente al banquillo y esperemos que paguen porque la comunidad internacional lo está pidiendo. Sí. Nacho. Es muy triste que lo esté pidiendo la comunidad internacional y no esté pidiendo la comunidad nacional, ¿no? Que lo esté pidiendo en toda España de que esta gente se siente en los banquillos, porque lo cierto está en que tenemos que tener en cuenta una cosa, que ganaron la guerra y que impusieron el derecho de conquista sobre nosotros, ¿no? Y que pues a regla de 3 nos cometieron aquí un genocidio que se tiene que estar jugando fuera. Y una cosa que no hemos comentado en el programa, así es un tema transversal, que es el papel de la Iglesia en todos estos genocidios. Es decir, como legitimador, como instigador, como cómplice, incluso a veces como asesino, ¿no? Que es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y así por terminar, que el Remacha no se cierra. No se cierra el Remacha. Y que el 24 a la huelga a los estudiantes y a los piquetes y a participar todo el día.
Bueno, pues con esos mensajes nos quedamos, nos despedimos ya por hoy, nos volvemos a escuchar el lunes que viene, programa 47, hablaremos sobre conflictos laborales. Buenas noches. ¡Policía! ¡Vergüenza me daría! ¡Ser policía! ¡Vergüenza me daría! ¡Ser policía! Sé que tus intenciones son buenas, pero ¿no es la policía una fuerza de protección que mantiene el status quo de una élite adinerada? ¿No deberíamos atacar la raíz de los problemas sociales en vez de encerrar a la gente en cárceles superpobladas? Madero es la fuerza policial, Madero, al servicio del capital, Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Madero. ¿No te crees lo que te cuentan los medios de comunicación? Escucha Iskra Radio todos los lunes a las 10 de la noche en Radio Mar, en el 102.8 de la FM de Zaragoza o a través de iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Seres insignificantes, incapaces de entender, mentes deformes presas de una condición que os han escrito los lacayos más adictos al poder que da forma y cuerpo a mi persona, sometidos a una vida en la que mueve los hilos el que relata vuestra penosa existencia. Mientras vosotros pensáis que os debéis a una leyenda impuesta por unas absurdas escrituras, es el momento de que sepáis quién es el Dios juez de vuestra gran condena. No soy Jesús, el Dios del clero, soy mucho más que eso, soy el dinero. Tantas vidas desperdiciadas, 1000 años de luchando fe, malgastando el tiempo buscando respuestas, condenados a rodar un impostor. El secreto de la vida está encerrado en un papel. Soy el poder de todo y lo domina, podéis llamarme Dios. Tengo el poder de provocar una catástrofe mundial. Puedo comprar la vida de quien se me antoje o quitar la que me plazca sin piedad. Ateos a la idea de que esto es así, de que todo bien. Vuestra devoción me ha hecho ser un dios, único dios, Dios.
destrucción mundial. Jamás os daréis cuenta, es lento pero eficaz. Mataos entre vosotros. Soy el dinero, soy la destrucción mundial. Jamás os daréis cuenta, es lento pero eficaz. El declive de la raza humana. Soy la destrucción mundial.